Mire, señor Camps, y los pequeños agricultores, y los ganaderos, y los pequeños empresarios, y los autónomos, sin ayudas y sin planes para salir de la crisis. Ninguno, ninguno. Señor Camps, si todo va bien, ¿cómo es que está todo tan mal? Esto no se entiende. Esto no se entiende. No ha planteado los problemas reales. Se ha dedicado a hacer publicidad engañosa de sus políticas y de planes que no se cumplen. Y hay tal distancia entre lo que usted ha dicho y lo que sucede en la calle, es que usted no pisa la calle, no pisa la calle real. Mire, usted ha dado la espalda a los trabajadores y a las trabajadoras. Usted le ha dado la espalda. Si su objetivo era convertir el País Valenciano en el eje de la prosperidad, tengo que decirle, señor Camps, que ha fracasado estrepitosamente. Porque, mire, el País Valenciano es la comunidad que menos crecimiento tiene. El País Valenciano tiene un 21% de paro y tiene una renta per cápita un 11% menor que la media del Estado. Su modelo se derrumba, y digo otra vez, estrepitosamente. Ustedes eligieron la vía más vulnerable, la de los bajos salarios, la de la temporalidad, la de la precariedad laboral, y fue la base de un modelo productivo asentado en el ladrillo. Están dejando morir la industria tradicional, están dejando morir la economía social, están dejando morir las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, sin posibilidad de acceder al crédito, sin mercado donde colocar sus productos. Y si ahora unimos el impacto de la crisis en el automóvil o en la construcción, el panorama es desolador. Ustedes han dado, señor presidente, la espalda a nuestra industria. Y esta crisis, que es una crisis del capitalismo globalizado, una crisis en la que se ha demostrado que el mercado es incapaz de distribuir justamente la riqueza, una crisis que ha demostrado, además, que es incapaz el mercado de articular un sistema económico sostenible. Esta crisis, que es tan grave, aquí está golpeando de una forma especial, porque tenemos los servicios de protección más precarios, porque tenemos menos servicios públicos, porque tenemos el sistema productivo menos diversificado y porque tenemos mecanismos de control más débiles. Y es que, señor presidente, ustedes han hecho una mala fotocopia del modelo que ha entrado en crisis. Y en esta situación estamos, porque además se añade una crisis en el campo derivado de los bajos precios, de la falta de protección de nuestros productos y de la ausencia de ayudas para levantar este sector estratégico, garantizando una renta digna a nuestros agricultores. Señor presidente, ustedes han dado la espalda a nuestra agricultura. Porque, mire, han elegido un modelo especulativo absolutamente insostenible, el del ladrillo, y las consecuencias han sido nefastas, nefastas. Han incrementado el clientelismo dando alas a la corrupción política. Y algo gravísimo, han destruido suelo como medio natural, como fuente de riqueza. Hemos perdido pastos, hemos perdido huertas, hemos perdido terrenos de cultivo. Y costará muchos años en recuperar. Y es hora de cambiar la legislación urbanística. Hagan caso de la Unión Europea, que desaparezca la figura del agente urbanizador y hagan leyes claras, sencillas, para proteger el territorio y hacer un proceso administrativo público, equitativo y transparente.